Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Aquí vamos a ver cómo Juan, en tercera de Juan, del 1 al 15, vamos a ver cómo él escribe a alguien. Y esta persona era muy amada. Lo vamos a leer aquí. Dice así la palabra de Dios que se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice, el anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Mire qué lindo. Fíjate, el Gayo, ¿quién era Gayo? Dirá usted, ¿quién era este hombre? Este hombre tenía una trayectoria en la vida cristiana. Este hombre era un hombre de Mesopotamia. Mesopotamia es ahora lo que es Turquía, ¿ok? Entonces, este hombre había ayudado mucho a Pablo, al apóstol Pablo, a tenerlo en su casa. Entonces, era un hombre que brindaba hospedaje a toda aquella persona, aunque no le conociera, pero iba con una carta de recomendación de algún hermano. Él le abría las puertas de su casa, y no solamente las puertas de su casa, sino la puerta de la iglesia, ¿verdad? Para que pudieran predicar. Entonces dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mire el saludo, la salutación que él le manda, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí si nosotros vemos, Gayo tenía una enfermedad. No se dice exactamente qué enfermedad tenía Gayo, pero le dice, prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Quiere decir que aquí nos muestra a nosotros cuánto a veces nosotros nos equivocamos en decir, aquel está enfermo porque pecó, aquella está enferma porque pecó. Hay enfermedades de muerte, sí. Hay enfermedades que son porque hablan de los hijos de Dios, sí. Pero cuando tú tienes un testimonio y cuando tú le sirves al Señor, el Señor a veces permite. Hablábamos de Pablo la vez pasada con el aguijón que tenía en los ojos. Y fíjate, él mismo cuando oraba por alguien, él sanaba por medio. El Espíritu Santo sanaba, usaba a Pablo grandemente. Pero él no era sanado. Pero es mejor, como dice la Biblia, entrar nosotros sin una pierna, sin un pie, sin una mano al trono del Altísimo cuando el Señor nos llame a su presencia, que entrar sanos completamente y completos al infierno. Entonces aquí vemos cómo él estaba pasando una situación de salud algo delicado, porque dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En otras palabras, tú eres ya un hombre de Dios. Tú eres aquel hombre que le sirve al Señor, y yo espero que prosperes en todo, incluyendo la salud. Entonces aquí vemos de que Gayo ya también era un hombre de edad, y por lo tanto sabemos que con el tiempo vienen muchas enfermedades. Entonces aquí dice, pues mucho, le dice, me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mire qué importancia es. No solamente lo que los hermanos piensen de ti o que lo que los hermanos vean en ti, sino que lo que Dios ve en cada uno de nosotros, porque todo cuanto tú hagas, sea pequeño o poco, en la obra del Señor, será contado como justicia delante de Dios. Mire qué hermoso. Entonces dice, no tengo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí nos damos cuenta cómo es que él lo trata a Gayo como su hijo espiritual. En otras palabras, le decía Juan a él, me gozo en saber de que tú estás todos los días al frente y que sigues y sigue, a pesar que no nos hemos visto, tú continúas en la lucha, continúas en la guerra, tú continúas y tu testimonio está hablando mucho más de lo que tú puedas hablar con tu boca. Mire qué hermoso. Ahora, mucha gente dice,
es que las obras ya no son válidas. No, las obras van de la mano cuando somos hijos de Dios, porque de nada sirve decir yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, cuando nuestras obras, nuestra forma de ser, de tratar a los hijos de Dios son algo muy distinto. Entonces le dice en el número 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Fíjate, porque es muy fácil tratar bien a un hermano que amamos, a un hermano que nos cae bien, a un hermano con el cual nosotros nos amamos, pero no es fácil a una persona que no conocemos. Y aquí estamos viendo cómo Gayo era una persona que, aunque no conocía, con solo el hecho de saber que eran cristianos, él le abría las puertas de su casa. Y dice, los cuales han dado ante la iglesia. Mire, ¿quiénes somos la iglesia? Nosotros mismos, que demos un buen testimonio de alguien, que nosotros digamos, mira, aquella hermanita es hermosa, y así nosotros hacer lo bueno delante de Dios. Tal vez ahora, como yo he dicho, estamos corrompidos. Toda la iglesia, la mayoría de la iglesia se ha corrompido. Así como el enemigo tiene hijos que le sirven, así Dios tiene un remanente fiel. Somos dos enemigos que hay en pugna, somos dos enemigos que hay en guerra. Y no pienses que tu enemigo está fuera en la calle. Tu enemigo a veces está dentro de la iglesia. Puede ser a veces tu mismo hermano, que nosotros no podemos comprender a veces la forma de hablar, la forma de tratar, la forma de ser. Cuando alguien nos hace algo a nosotros y nosotros le servimos al Señor, y el Señor te conoce abiertamente, conoce tus pensamientos, conoce tu forma de ser, esa persona puede caer grave. Esa persona puede estar en un gran dilema. Todas las cosas le pueden ir mal. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién están atacando. Pero Dios, fíjate que esto me recordó a mí cuando Jacob iba huyendo de Labán, y el Señor, conociendo los pensamientos de Labán, conociendo los deseos que habían en el corazón de Labán, se le apareció en sueños, y en sueños le habló y le dijo, cuidado cómo le hablas a mi hijo Jacob, a mi ungido Jacob. Eso nos da a entender a ti y a mí que tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros le hablamos a un siervo de Dios. Nosotros tenemos que tener respeto para un siervo de Dios. ¿Cómo podemos tener respeto a veces para un compañero de trabajo, para un manager, para un jefe, pero para el hijo de Dios lo tratamos mal? Ahora, acabo de decir algo. Dentro de la iglesia hay personas que no son verdaderamente hijos de Dios, pero el Espíritu Santo, cuando tú tienes una comunión con el Señor, cuando tú tienes una búsqueda diaria con el Señor va a permitir por medio del Espíritu Santo que tú le conozcas a aquella persona. Aquella persona no necesita hacer muchas cosas cuando el Espíritu Santo ya te ha hablado a ti, ya te ha manifestado qué clase de personas son estas. Entonces dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, qué hermoso, y harás bien, le dice, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Por eso sabemos que estos hombres que habían pasado ahí, no se sabe si todos son hombres o hay mujeres en medio de ellos, porque habla solamente de un grupo de personas, pero que Gayo había sido bueno con ellos, los había ayudado no solamente en darles hospedaje, sino en alimento y también monetariamente, porque dice, para que continúen su viaje hasta aquí. O sea que él les había dado, se ve que eran misioneros o evangelistas que habían pasado por ese lugar y que era necesario pasar por ahí. Entonces mira lo que dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. En otras palabras, aquí lo que le está diciendo es de que ellos no aceptaron sobornos, no aceptaron entrar a hoteles o a lugares porque
no querían hacer primero alianzas con los que odiaban al Señor Jesús. Ellos habían salido por amor del Señor para llevar la palabra, el fruto, lo que estamos haciendo ahora por estas redes sociales. Estamos llegando a muchos lugares que quizás físicamente no vamos a poder llegar. Por eso yo te digo a ti que compartas estos mensajes, estos testimonios. Fíjate que mi mamá me dice, viéndolo bien, Loren, no son devocionales que estás dando en la mañana, sino que es un mensaje, porque el mensaje está llegando al corazón, está hablando el Señor por medio de su palabra. En cambio, el devocional es una pequeña porcioncita donde tú la haces tuya, tomas una palabra y con esa te quedas todo el día. Pero estos son mensajes que el Señor quiere hablarte a ti, quiere hablarme a mí, que delante de Él tenemos un alto estima, delante de Dios somos aquellos siervos, aquellas hijas que el Señor va a tomar en cuenta cuando alguien nos haga algo, no porque tú y yo lo deseemos. Mira, David era un hombre que dice que tuvo a Saúl en sus manos y sin embargo no le hizo nada, porque David entendió que Saúl, a pesar que el Señor ya le había quitado su reinado, seguía siendo el ungido de Dios. Tal vez ya no para Dios ya no lo veía así, pero David tuvo el respeto para un hijo de Dios. Por eso tú y yo debemos de respetar a los hijos de Dios. Debemos de respetar si estas personas están haciendo mal delante de Dios o están dejando un mal testimonio o se han corrompido. Entonces hacernos a un lado nosotros y seguir nosotros anunciando el evangelio, seguir nosotros dándole honra y gloria al Señor con nuestro testimonio, con alabanzas al Rey de Reyes, para servirle, para adorarle. Que si tenemos un problema, una enfermedad, si tenemos algo que nos aqueja, si tenemos hijos malcriados que a veces nos hablan mal, muchas madres, muchos cristianos tienen hijos que son rebeldes, que no les respetan. Mira, no le tomes en cuenta, así como le pedimos al Señor que no les tome en cuenta a ellos porque no le conocen, porque también a ellos les será devengado el tratar mal a un siervo de Dios. Por eso nosotros, cuando nuestros hijos sean así, mejor no hacerlos hablar, mejor no hacerlos enojar, porque dice la palabra de Dios: hijitos, no provoquéis a ir a vuestros hijos, para que el Señor no recaiga sobre ellos la maldición. Así es que nosotros tenemos que bendecir a los siervos del Señor. Si nosotros estamos en desacuerdo de algo estás haciendo y tú ya se lo hiciste saber a esa persona y esa persona reincide, vuelve y su comportamiento, su testimonio deja mucho que desear, apártate de esa persona, apártate. Nosotros no podemos hacer alianzas con aquel que va en contra de la palabra de Dios, aquel que hace que por su testimonio otros retrocedan delante de Dios. Entonces dice, ahora vamos a hablar de otro, dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas, le dice Juan, y tú lo hiciste, para que cooperemos con la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que ellos iban predicando el evangelio en todo lugar. Tenían que salir corriendo, huyendo, como hacía Pablo, como hicieron todos ellos, porque se daba la voz: oye, aquí anda un evangelista, aquí anda alguien que está hablando de Jesús. Venían del gobierno y ellos tenían que salir huyendo. A Pablo muchas veces dice que una vez lo sacaron en canasta de ahí, de las puertas de esa ciudad, porque tenía que huir. También fueron azotados por eso. Tú y yo no estamos siendo azotados, y así a veces tratamos mal a nuestros consiervos, o porque aquel tiene más seguidores, o porque aquel habla mejor. Hoy ya estamos en contra. No estamos en contra de aquella persona, sino evitando que la palabra de Dios llegue a muchos corazones. Ahora viene hablando de otro, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mire qué triste. Ahí viene otro. Aquí Juan le está contando
en carta a Gayo. Fíjate, Gayo, que yo he escrito muchas veces a la iglesia para que me le den entrada a otros que van a pasar por ahí. Pero este Diófrenes, que le encanta ser el líder, le encanta ser el número uno, le encanta ser aquel que se sienta al frente. ¿Acaso no Jesús dijo que muchos de ellos preferían los primeros asientos? Allí está hablando el Señor de que hay muchas personas que les gustan ser solamente ellos, y no quieren que otros progresen en las cosas del Señor. Quieren interrumpir un evangelio, quieren interrumpir un ministerio de alguien. Entonces aquí dice, y Diófrenes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. En otras cartas, ni recibe las cartas, ni las enseña la carta a la iglesia, ni tampoco lo recibe a sus consiervos. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Fíjate cómo este hombre hablaba y si alguien quería ayudarle a los hermanos, los amenazaba. Eso estamos viendo. Hoy estamos viendo eso en muchos lugares. Los pastores se adueñan de la iglesia. Que eso no te detenga para seguir adelante. Sigue adelante en las cosas del Señor. Tú haz la buena obra. Tú haz el bien. Tú haz lo que hace verdaderamente un hijo de Dios. Entonces dice, por esta causa, si yo fuere, le dice allá, yo recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No recibe a los hermanos. Mira, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjate que muchos líderes, así como nosotros podemos saber cuando una persona realmente está actuando guiado por Dios o cuando una persona realmente está guiada por el enemigo. Hemos hablado aquí que dentro de la iglesia hay dos clases de hijos, unos que son hijos de Dios y otros que son hijos del demonio. Este hombre Diófrenes estaba obstaculizando el plan de Dios. Dios quería llevar a estos siervos, a estos consiervos de él, a que pasaran por ahí en vez de que fueran a un hospedaje y que fueran echados o quizás azotados o aún hasta que perdieran la cabeza en guillotinas por ser hijos de Dios. Entonces ellos, así como el pueblo de Israel, cuando ellos venían huyendo de Egipto, el Señor le dijo a los amonitas, el Señor lo tomó muy en cuenta, que dice que cuando venían y querían pasar en medio de sus tierras, ellos dijeron no. Ve y da vuelta. Por eso el pueblo de Dios se tardó 40 años en rodear, porque rodearon todo el desierto. Nadie les quería dar entrada en esos lugares, en esas tierras. Dice, según los analistas, según los historiadores, según los que tienen gran conocimiento, dicen que de Egipto a Israel hubieran hecho un mes. Caminando, un mes sin parar. Estamos hablando que solo iban a parar en la noche medio a dormir, a descansar. Pero si hubieran ido caminando, eran 3 meses descansando, viendo que, imagínate lo que les duró 40 años, porque nadie les quiso dar la entrada. Pero todos ellos después la pagaron delante del Señor. Y no es porque nosotros querramos, es porque Dios toma en cuenta todo lo bueno y lo malo que hagan a sus siervos, a sus consiervos. Entonces dice, y los expulsa de la iglesia. Amado, le dice, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Mira, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí entra lo que yo les decía. Muchos pueden decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, pero con su forma de actuar, con su forma de hablar, con su testimonio, dejan mucho que desear. A veces es mejor quedarte callado, quedarte callada y que ellos vean que tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de conducirte es muy diferente. Así es como la gente, aún la gente del mundo, puede reconocer cuando alguien está hablando o diciendo que es cristiano y tiene otra forma de vivir muy distinta. Entonces dice el 12,
Todos dan testimonio de Demetrio. Demetrio era otro, mire qué hermoso. Demetrio era de buen testimonio y él se sabe que era el más joven en esa época y ya tenía un alto mando en la iglesia, ya era un anciano dentro de la iglesia. Entonces dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan, hasta el día de hoy, sabemos que ha dejado un gran legado en las Sagradas Escrituras. Hombres y mujeres que tuvieron que pagar con su vida. Hombres y mujeres que vivieron una fe inquebrantable. Una fe de las cuales quizá nosotros ahora, medio nos mira mal alguien, ya queremos tirar la toalla, como se dice. Ya queremos que el don que Dios nos ha dado, ya queremos retroceder. Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. El enemigo siempre va a querer opacar, siempre va a querer destruir, siempre va a querer hablar del testimonio de los verdaderos hijos de Dios, siempre va a querer destruir. Mira, Diófrenes dice que hablaba cosas malignas, palabras malignas que no eran verdad de ellos. Por eso es que muchos hasta tenían miedo abrirles las puertas de su casa, porque quién sabe qué eran las cosas. No profundiza aquí qué era lo que realmente él decía, pero muchos no les abrían las puertas de su casa, o si alguien lo quería hacer, él se los impedía y hasta los quería y los amenazaba de la iglesia. Eso no es un verdadero siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Debemos de actuar con sabiduría, debemos de actuar con fidelidad, con amor. Entonces dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Mire qué lindo, él estaba preparando un viaje. Qué hermoso es cuando nosotros sabemos que un hijo de Dios va a pasar por tu casa, va a venir a tu casa a saludarte. ¿De qué podemos hablar con un hijo de Dios? Solamente de las cosas del Señor. Cuando nosotros no conocemos al Señor, decimos, hay tanto que hablan de lo mismo. Ay, parecen, hasta a veces en la misma familia te dicen, ay, pareces fanática, pareces fanático. Pero es que, ¿qué más podemos hablar si el amor de Dios es tan grande y Él nos ha hecho solo bien? Él nos ha hecho tanto, nos ha colmado de tantas cosas buenas. Mira, tú y yo somos un milagro viviente. ¿Cuántas personas se fueron de este mundo? ¿Cuántas personas hicieron hicieron planes para esta Navidad y hace meses que partieron? Aquí, unos para la presencia del Señor y otros para el lugar donde fue designado. ¿Por qué? Porque por eso dice el Señor que Él nos da libre albedrío. Voy a hablar sobre libre albedrío. Qué peligroso es el libre albedrío, porque nos da la opción de hacer el bien y el mal, y muchos optamos por hacer el mal. Pero bueno, este es otro tema. Entonces dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Como a mí me dio tanto gusto ver a esta pastora, me dio tanto gusto de verla, de tanto tiempo que teníamos. Fíjate que casi se le derramaban sus lágrimas a ella y a mí también. Y había otra hermanita hermosa ahí también con nosotros, cuando ella nos contaba que dice que ella le marcaba a esta mujer desde ahí del parking del banco, porque quería que le diera explicaciones, cuál era la razón, qué había cometido ella, y no le contestaba. Y entonces después ella, como te digo, pasó una situación bien difícil, perdió su casa, tuvieron que hacer tantas cosas para sobresalir, para sobrevivir. Pero ahora ella está en un mejor lugar, en una mejor posición, y esta mujer está entrando y saliendo del hospital con una enfermedad que no le encuentran los doctores qué es, no le encuentran, y hay veces que han hecho mal a un siervo de Dios, o
Hay veces que el Señor permite, por eso nosotros debemos de saber, porque no podemos decir que todos aquellos que están enfermos han hecho mal. No, hay cosas que el Señor las permite para bien. Hay enfermedades que no son de muerte, son para glorificar el nombre del Dios Altísimo, del Dios verdadero. Y mira qué lindo como Él se despide. Dice, la paz sea contigo, los amigos te saludan. Ya habían llegado ellos ahí y le decían a Él, ponle ahí que le mandamos saludos, ya nosotros ya estamos contigo, ya te hablamos de cómo ellos se comportaron. Qué hermoso es saber. Y dice, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos allá, a cada uno en particular. En otras palabras, diles que a uno por uno, no lo digas en público, no lo digas en plural, sino que a uno por uno diles que yo ya sé de lo que hicieron allá y todo es bueno. Qué hermoso darle honra y gloria al Señor. Que el Señor les bendiga.